Déjate sorprender por este encocado de camarones, un facilísimo y sabroso manjar capaz de despertar tus 5 sentidos. Para comenzar necesitaremos 1 kilo de gambones o camarones. Primero retírales la cabeza, seguidamente las patas, el caparazón y el intestino. Cuando los tengas, reserva los gambones pelados. Aunque no es lo habitual, he querido darle un toque personal a la receta para aprovechar las cáscaras. Para ello, vierte un poco de aceite en una olla, enciende el fuego y añade las carcasas de los crustáceos para ser rehogados. De ellas vamos a obtener un delicioso caldo de marisco que aportará aún más sabor al resultado final. Poco a poco escacha las cabezas para que suelten su jugo. Más tarde, incorpora 600 ml de agua a la olla. Tápala y cocina durante media hora desde el momento en que empiece a hervir. Ten en cuenta que deberás retirar la espuma de impurezas generada durante la cocción. Pasado este tiempo, simplemente cuela el caldo y conserva 200 ml para más tarde. Sigamos. Para preparar el sofrito de nuestro encocado, vamos a necesitar una cebolla morada. Pícala tal y como estoy haciendo yo. Por otro lado, contaremos también con un puerro, también picado. Al ser una receta tradicional y muy popular, hay quienes prefieren añadir una cebolla blanca picada en su lugar. ¿Lo tienes? Pues vámonos al fuego. En una sartén grande, vierte 30 ml de aceite de oliva. Enciende el fuego y añade 2 dientes de ajo picados. El primer paso de nuestro sofrito es cocinarlos durante un par de minutos. Seguidamente incorporaremos la cebolla y el puerro picados. Agrega un poco de sal y cocina durante 5 minutos. Otro ingrediente habitual es el pimiento verde italiano. Con uno de tamaño pequeño tendremos suficiente. Lávalo, retira sus pepitas y hebras del interior y déjalo picado en dados pequeños. Perfecto. Ahora añádelo al sofrito. A este delicioso plato típico de la costa ecuatoriana se le añade el achiote, un colorante y saborizante natural procedente de una planta con el mismo nombre, típica de las regiones cálidas de América. Si la utilizas en forma de pasta, bastará una cucharadita. Si lo agregas en forma de aceite, necesitarás 2 cucharadas soperas. Pero no te preocupes, si no te resulta fácil adquirir este producto, puedes sustituirlo por una cucharadita de cúrcuma o pimentón dulce. Incluso una combinación de ambos para lograr un resultado similar. Si optas por sustituir el achiote por esta opción, recuerda añadirlos después de tener el sofrito listo y cocinarlos 15 segundos antes de incorporar los líquidos. Para terminar nuestro sofrito necesitaremos un tomate. Retírale la piel, córtalo en cuartos, retira las pepitas y córtalo en dados pequeños. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Seguidamente, incorpóralo a la sartén y rehógalo hasta que se deshaga. Cuando lo tengas, pasaremos a agregar una cucharadita de comino molido. Ahora sería el momento de agregar también el pimentón o cúrcuma en sustitución del achiote. Le seguirán 400 ml de leche de coco, de ahí el nombre de nuestra receta. Si decides optar por incluir 200 ml de nuestro caldo de gambones reservado, tapa la sartén y deja reduciendo a fuego bajo durante 15 minutos.
No olvides remover de vez en cuando. Pasado este tiempo, existen dos opciones: dejar la salsa tal cual o triturarla, que es mi opción preferida. Así que apaga el fuego y con una batidora de brazo tritura para un resultado más cremoso. Cuando hayas terminado, enciende de nuevo el fuego. Añade sal al gusto y un poco de pimienta molida. Mezcla de nuevo e incorpora los gambones o camarones a la sartén. Los cocinaremos durante 3 minutos en esta deliciosa salsa. Antes de finalizar, toma un puñadito de cilantro y distribúyelo por encima bien picadito. Ha llegado el momento de disfrutar a lo grande con este rico manjar ecuatoriano. Quédate con su nombre porque será de tus nuevos platos favoritos, encocado de camarones. Si quieres disfrutar de la experiencia completa, anímate a acompañarlos de arroz blanco, unos patacones o plátanos maduros fritos y un toque de lima. ¡Te encantará! Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!